Bueno, si aparece alguien más, en todo caso lo aceptamos. Sé que me queda pendiente las soluciones de la clase de los ejercicios. Bueno, perdón. Jaire Tepantes, ahora sí, está grabando la clase. No, les comentaba esto que sí, que efectivamente todavía les debo las soluciones de la ejercitación anterior y la ejercitación nueva que voy a subir. Mirá vos, esto no es, esto es nuevo para mí, que se juntaron a cursar, mirá vos. Bueno, Camila, me alegro. Este, bueno, está buenísimo, sí. Mirá, ahí las veo a las chicas. Bueno, espectacular. ¿Cómo andan? Bueno, 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 no somos tan pocos entonces como parecía. Qué bien. Bueno, este, bueno, entonces les decía que tenemos entonces una ejercitación que está pendiente de subir la solución, que lo voy a hacer en breve. Está pendiente también una nueva ejercitación en la que voy a tratar de poner para que practiquen todo lo de sintaxis que vimos. También estaba haciendo hoy a la mañana, anoche terminé como a las 5 de la mañana de hacer el apunte que les di este, para la clase de hoy. No sé si lo vieron, está subido el apunte de la clase que voy a dar hoy. Teórico, por supuesto, pero también tiene oraciones para ejercitarse. Lo que estaba haciendo, digamos, lo que me puse a hacer hoy, cuando me desperté, fue un poco, digamos, una especie estoy tratando de hacer una suerte de guía práctica para hacer análisis sintáctico, sí, cosa de que para evitar errores pavotes, digamos, por ejemplo, que me pongan, no sé, en el análisis que me pongan sustantivo o adjetivo o cosas que no van, digamos, para evitar esas cuestiones estoy haciendo una especie de pequeña guía. Y también lo que quería hacer, si llego a hacerlo, es el análisis, digamos, es como una suerte de índice con los verbos que aparecieron en los apuntes teóricos que les di hasta ahora, un poco para que vean la diferencia, digamos, que tienen cuando operan, digamos, con determinados componentes y cuando operan con otros. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, que el verbo vaino, por ejemplo, que es intransitivo, pero que cuando tiene un significado causativo, si vaino recuerdan que significa andar, cuando significaba hacer andar, era transitivo. Bueno, ese tipo de cosas me gustaría hacerlo así como una suerte de índice y ya me queda para años venideros. Me parece que yo por lo menos estoy contento con dar así las cosas. La sintaxis tal vez un poco apretado en el tiempo estuvimos, eso sí, no me cabe duda que es así. Eh, pero me parece que por lo menos están las bases como para dar los verbos así a partir de ahora. Pero por supuesto es algo que iremos mejorando con el tiempo. Así que bueno, pero la prioridad me parece que va a ser darles a ustedes práctica. Eso me parece que va a ser la prioridad, así que lo que voy a hacer entonces, una vez que termine la clase, va a ser preparar ejercitación, continuar con la preparación de ejercitación, así ya mañana por lo menos tienen una nueva ejercitación para hacer. Otra cosa que quería decirles también es que si ustedes tienen, digamos, tienen tiempo y tienen ganas, si les parece que tienen la necesidad de hacerlo, dar una clase virtual extra el martes, el día antes del parcial, como una suerte de consulta general. Si a ustedes los horarios les coincide, podríamos hacerlo, por ejemplo, de 2 a 4 de la tarde. No sé qué les parece, los escucho, las escucho. No sé qué opinan al respecto. ¿Les parece bien una clase a las
a las 2, por ejemplo, a las 2 de la tarde, puede ser a las 4 también, no sé cómo les queda mejor. Lo que pasa es que, bueno, yo digo a las 2 porque es el horario que empieza mi horario de consulta, por eso más que nada. Así que bueno, por lo que veo las respuestas son sí, así que perfecto. Entonces, bueno, el martes a las 14 vamos a dar una clase extra así de consulta, de práctica barra consulta, lo que pinte, digamos, básicamente para que puedan resolver las dudas. Este, si pinta hacer alguna ejercitación, la haremos, y si no, bueno, si pinta hacer, si pinta preguntar las dudas y yo contestarlas, bueno, lo hacemos así. Pero bueno, martes, entonces, agregamos una clase extra, el martes a las 14 como a modo de consulta general. ¿Mm? Este, mm, Así que, bueno, eso sería lo que les tenía para decir. Entonces vamos ahora sí, ya antes de que se me pase la hora, como siempre me suele pasar, vamos a ver el contenido de la clase de hoy. ¿Mm? Vamos a ver entonces, voy a compartir entonces el Word, el viejo y confiable. Voy a poner Zoom, por supuesto, para que se vea mejor, para que se vea todito. Ahí vamos. Bueno, bueno, a ver, estábamos viendo, ¿qué fue lo que estuvimos viendo la clase anterior? La clase anterior estuvimos viendo los verbos transitivos que dimos en llamar verbos transitivos dobles. ¿Por qué? Porque requieren de dos objetos, de dos argumentos, si quieren, ¿sí? Para completar su significado. Es decir, el significado de estos verbos exigen dos complementos. Habíamos visto la clase del lunes, vimos los complementos, o sea, los verbos, los significados de verbos, mejor dicho, que exigían, por ejemplo, un doble acusativo. ¿Sí? Por ejemplo, los verbos que significan preguntar, ¿sí? Llevan doble acusativo, preguntar algo a alguien. Esto es algo que nosotros en castellano no tenemos. ¿Sí? Nosotros siempre decimos preguntar algo a alguien, o sea, preguntar algo es el objeto directo y a alguien objeto indirecto en castellano. Pero en griego, preguntar preguntar algo es acusativo de cosa o objeto directo de cosa, y a alguien objeto directo de persona. ¿Sí? En cualquier caso son dos objetos directos. ¿Sí? Este, mm, bueno, ¿qué más tengo para decir? También vimos los verbos que llevan acusativo y dativo, que estos sí son más parecidos a lo que podemos esperar en una oración castellana, ¿sí? Porque son verbos que requieren un objeto directo y un objeto indirecto. ¿Sí? El objeto directo va a estar en acusativo y el objeto indirecto en dativo. Pero no es el único dativo que puede aparecer en este tipo de construcciones con acusativo y dativo. También podemos tener objeto directo, perdón, con dativo de interés, ¿sí? Objeto directo con dativo instrumental, ¿sí? Por ejemplo, golpear a alguien con algo, ¿sí? Este, Así que bueno, todo eso está en el apunte que ya les dejé, que es el de verbos transitivos dobles 1. Y hoy vamos a ver la última parte, hoy vamos a ver el último contenido teórico, que son la segunda parte de estos verbos transitivos dobles. Muchos de estos verbos ya los hemos visto cuando tratamos los verbos transitivos simples. De hecho, simplemente vamos a ver, o se van a dar cuenta de que son los verbos con genitivo que vimos la clase, que fue el lunes pasado, no este, sino el otro, el miércoles, perdón, no, el miércoles pasado en realidad. Sí, el miércoles pasado vimos verbos transitivos simples con genitivo y con dativo. Vamos a ver que a este tipo de verbos que vimos la semana pasada se le puede agregar un objeto directo. ¿Sí? Vamos a ver cómo se le agrega.
Entonces vamos a ver, en primer lugar, los verbos que se construyen con genitivo y con acusativo, ¿sí? Y tenemos básicamente dos grandes grupos de estos verbos que llevan objeto directo y un genitivo, ¿sí? Y este genitivo puede ser genitivo partitivo o genitivo de régimen. Vamos a ver primero los verbos que llevan genitivo partitivo y un objeto directo. En primer lugar, es un grupo de verbos que es conocido por nosotros porque son los verbos que significan participar, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto participar de algo, por ejemplo, ¿sí? Participar de la idea, participar de, no sé, de un concurso, por ejemplo, ¿sí? Participar de los asuntos de la polis, por ejemplo, ¿sí? Bueno, nosotros podemos especificar en qué medida participamos de esas cuestiones, de esas cosas, ¿sí? Y eso lo podemos especificar con un acusativo, ¿sí? Con un objeto directo. Vamos a ver, por ejemplo, lo que pasa, ¿sí? Tenemos de ejemplo los verbos metalambano y metejo, que son los verbos que significan eso, precisamente, participar, tomar parte en algo. Vamos a ver este ejemplo porque el otro por ahí es más complicado y se los puedo dejar a ustedes para que lo hagan la sintaxis, pero vamos a trabajar con este ejemplo, que dice hoityranoi ton megiston agazón elagista metejusi. O sea que en estos casos, cuando estos verbos significan participar y llevan genitivo, ¿sí? Que es participar de algo, de alguna cosa, el acusativo, es decir, el objeto directo, va a servir siempre como, básicamente como indicando la medida o la porción que le toca de esas cosas de las que participa. Por ejemplo, acá dice, hoitiranoi ton megiston agazón elagista metejusi. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Hoitiranoi son los tiranos. Está en nominativo plural, es el sujeto. ¿Sí? Hoitiranoi ton megiston agazón elagista metejusi. O sea, los tiranos, ahí tenemos el verbo metejusi, participan, los tiranos participan, ¿sí? De los más grandes bienes, esto es ton megiston agazón, ahí tienen el genitivo partitivo, ¿y qué dice después? El agista, es decir, lo mínimo, ¿sí? Lo menos, ¿sí? Eso significa el agista, es un adjetivo superlativo, ¿sí? Que significa eso, lo mínimo, lo menor, ¿eh? El agista sería eso, en la mínima medida, ¿sí? Casi podemos decir que equivale a una suerte de, este acusativo casi equivale a un circunstancial de cantidad, si quieren. Casi, pero sintácticamente sigue siendo un objeto directo, ¿sí? Desde el punto de vista de la oración griega, por supuesto, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Bueno, ahí tenemos un primer grupito, entonces, que lleva genitivo partitivo con objeto directo. Después tenemos los verbos que significan llenar y vaciar. Nosotros hemos visto la semana pasada los verbos que significaban estar lleno de o carecer de, o estar privado de, ¿verdad? Bueno, esos eran los verbos no causativos, ¿sí? Pero también existen los verbos, digamos, la variante causativa de estos verbos, que es llenar algo con algo o llenar algo de algo, o sea, hacer que otro esté lleno. Ese es el significado eso es lo que significa causativo, ¿sí? Hacer que otro realice la acción, digamos, ¿sí? Entonces, estos verbos o sea, estos significados de verbos, mejor dicho, son significados causativos. Por eso pongo acá, son la contraparte causativa de los verbos estar lleno de, carecer de. ¿Por qué? Porque significan hacer que algo esté lleno o vacío de, ¿sí? Y ese algo va a ser el objeto directo, va a ser acusativo. Y ahí tenemos dos verbos. Uno es que no, que es vaciar, ¿sí? Y el otro es pleró, llenar, ¿sí? Que no, pleró.
Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos con oraciones. Que no ten dejoran politón. ¿Qué significa esto? Vacío, yo vacío, si el sujeto es yo, vacío, ten dejoran, es decir, este país o este territorio, ¿sí? Politón, de ciudadanos. ¿Sí? Si dijera, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si yo dijera así, este, ay, si yo, por ejemplo, dijera de politón, eso sería, por ejemplo, eh, faltan ciudadanos, digamos así, ¿sí? Hacen falta ciudadanos. Pero como yo tengo acá que no, ahí está, que no, tendejoran, ¿sí? Primero que no es un verbo transitivo, ¿sí? Transitivo doble, va a llevar un objeto directo en acusativo y el genitivo partitivo. ¿M? Entonces yo digo por eso, hago que este país o que este territorio carezca de ciudadanos. Esa es como la idea del verbo que no. Por eso son verbos causativos, ¿sí? Hacen que algo esté vacío de algo, ¿sí? Y el otro verbo también, sí, pleró, pero significa precisamente lo contrario. Pleró es llenar. Plenó, kibotia, lison. Esto significa lleno, cajitas de piedras, o lleno cajitas con piedras. ¿Sí? Kibotion, la palabra kibotion es una palabra neutra, sí, de segunda declinación, y significa eso, cajita. ¿Sí? Este, mm, ¿Qué más iba a decir al respecto? Ah, sí, que yo también puedo decir, por ejemplo, si yo quiero, digamos, usar esta expresión, digamos, estar lleno de, o sea, la expresión no causativa sería o devotion, por ejemplo, kata, sí, katagemei lithon, ¿sí? Esto sería, la cajita está llena de piedras, la cajita rebosa de piedras. O también simplemente se puede decir gemei, ¿sí? El verbo gemo es eso, estar lleno de. ¿Mm? Tokibotion, gemei lithon, esto sería, la cajita está llena de piedras, y ahí el sujeto es tokibotion, la cajita. ¿Sí? Ahora, si yo digo pleró, pivote, alison, ¿sí? El sujeto es yo. Yo lleno cajitas con piedras o de piedras. ¿Sí? Hago eso, precisamente, hago que que las cajitas, en este caso, que las cajitas estén llenas de piedras. ¿Sí? Por eso digo que son la contraparte causativa. Si ustedes lo analizan en conjunto, por ejemplo, con lo que vimos de los verbos transitivos simples, genitivo, ¿sí? Lo van a tener, por ejemplo, cuando en la primera página van a ver que dice abundancia y privación, ¿sí? Los verbos que significan abundancia y privación se corresponden de alguna manera con estos verbos que significan llenar y vaciar, porque estos son los verbos, son su variante causativa, ¿sí? Bueno, después, estos verbos son divertidos, ¿sí? Este tercer grupito, llevan genitivo partitivo y objeto directo, y estos son los que significan agarrar, conducir o arrastrar, ¿sí? Es decir, agarrar algo de alguna parte determinada, ¿sí? Y ahí tenemos varios verbos, por ejemplo, jaireo, herío, lambano, ¿sí? Jaireo y lambano son casi sinónimos, jaireo tiene el sentido de tomar, agarrar, y lambano lo mismo, ¿sí? Este, Así que podemos decir, casi sinónimos. Por ahí jaireo tiene un sentido más en el sentido de escoger, de elegir,
¿sí? Un sentido más de elección libre que por ahí las manos no lo tiene, ¿sí? Pero nada más, es una diferencia bastante sutil. En cambio, herío, sí, herío es agarrar, pero además es llevar arrastrando a alguien, ¿sí? Implica también un movimiento, además, herío, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con esto, ¿sí? Con esta oración, por ejemplo. Eh, Acá dice, Joagrios, Jairei, Marían, tes comes, ¿sí? Esto es lo que dice acá. Joagrios es el salvaje, es el bruto, sería. Agrio significa eso, una persona brutal, ¿no? Joagrios, Jairei, Marían, tes comes. El salvaje agarra a María, tes comes, del cabello, ¿sí? Por eso es agrios, precisamente, ¿sí? Orfanos, otro ejemplo, ¿sí? Acá tenemos este tipo de construcciones que son paralelas, ¿sí? Con men y con de, que ya hemos visto, ¿sí? Orfanos, alon men, hlaines, eriei, alon de stoles, ¿sí? Y ahí se presupone el verbo eriei otra vez, ¿no? ¿Y esto qué significa? El huérfano tira a uno de la capa, o sea, alon men, a uno, ¿sí? A una persona de la capa, esto es hlaines, ¿sí? A otro, es decir, alon de, del traje, stoles, ¿sí? Ahí fíjese cómo aparece alon men, alon de, o sea, alon men sería a uno y alon de a otro. Cuando alon aparece solo, ¿sí? Sin partícula, digamos, alon, o alos, mejor dicho, con doble lambda, significa otro, ¿sí? Pero cuando está en una construcción paralela con partículas, al punto tal de que uno dice alon men, alon de, ¿sí? O alos men o alos de, no importa el caso en el que esté, el primer alos se va a traducir como uno y el segundo alos se va a traducir como otro. Por eso les dejé la traducción de la oración para que ustedes en ese sentido no se pierdan. Pero si ustedes lo buscan, si ustedes buscan halos en el diccionario, se van a encontrar con estas cuestiones, ¿sí? Después, por ejemplo, otro ejemplo, ¿sí? Que es la otra oración, dice, Lambanusi tes zones ton orontan, ¿sí? Orontan es un nombre propio, es una persona que se llama Orontas, ¿sí? Lambanusi tes zones ton orontan, esto significa agarran, ¿sí? Tes zones de la cintura a orontas, ¿sí? Zone es cintura en griego, ¿sí? Entonces ahí tenemos este grupito. Y también tenemos los verbos, en un cuarto grupo tenemos los verbos que significan hacer probar, ¿sí? Hacer probar a alguien un poco de algo sería, ¿no? Nosotros ya lo hemos visto en el otro apunte, en los verbos transitivos simples, los que llevan genitivo, ¿sí? Ahí aparece, este, ahí aparecen el verbo gewo, ¿sí? Que era un verbo causativo. Este verbo gewo, que significa eso, dar a probar, hacer probar, puede llevar simplemente un genitivo solo, ¿sí? Y eso sería hacer probar algo sin especificar a quién, pero yo también puedo especificar a quién doy a probar. Y ese a quién es un acusativo objeto directo, ¿sí? Por ejemplo, la oración está, jocaloso fistés, gewei, ton euripiden, agazón logon. Esto, por supuesto, está en un sentido, el verbo gewo está en un sentido totalmente metafórico. ¿Sí? Jocaloso fistés viene a ser el buen sofista, el buen sofista sería mejor, más que el bello sofista. Kalos puede tener ese doble sentido de bello y bueno, ¿sí? Jocalos sofistes, el buen sofista, gewei ton Euripiden, es decir, da a probar a Eurípides, ¿sí?
buenos discursos, es decir, agazón, logon. Genitivo, partitivo. ¿Sí? Está en el sentido de, como diciendo, le doy a probar un poco de su medicina, digamos así, ¿no? Es dar a probar, no en un sentido literal, porque este verbo se aplica sobre todo a comida o a bebida, pero acá está en un sentido totalmente metafórico, ¿sí? En un sentido no literal. Bien, ese sería como el primer grupito de verbos que llevan genitivo y acusativo, es decir, los verbos que llevan un objeto directo y un genitivo partitivo. Ahora vamos a ver el segundo subgrupo, que son los verbos digamos, que llevan un genitivo de origen y que además tienen objeto directo. Vamos a ver cómo funcionan. El primer grupo, por ejemplo, es sencillo porque también hace a la causatividad, tiene que ver con la causatividad. ¿Sí? El primer grupo significa los verbos que significan, mejor dicho, hacer acordar. ¿Sí? Hacer acordar de algo a alguien. Nosotros habíamos visto que estos verbos también podían funcionar con doble objeto directo, ¿sí? Pero también pueden funcionar con un objeto directo y con un genitivo de origen. Y significan lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los verbos mimnesco, anamimnesco, que significan en estos casos, con estos significados, ¿sí? Significan hacer acordar. Y acá, por ejemplo, tenemos dos oraciones que están en imperativo, ¿sí? Dice, mede me tuton mimnesque. Esto significa, y no, mede es como decir y no, es como una negación, ¿sí? Que se construye con órdenes, ¿sí? La negación me, que vamos a ver en la segunda oración, es una negación, ¿sí? Como u, pero la negación me aparece cuando yo niego la realización de o sea, cuando yo niego una orden, digamos, cuando pido que no se haga tal cosa, ¿sí? O cuando deseo, por ejemplo, que no pase tal cosa, ¿sí? Es como una negación que tiene que ver no con algo que sucede, sucedió, sucederá, sino con algo eh, que, 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 que no queremos que suceda, digamos así. ¿Sí? Esa es la negación me. Este, es algo parecido a lo que tiene en latín con la diferencia entre non y ne, por ejemplo. En griego es u o uk y me. Me de me tuton nimnes, que esto sería y no me, ¿sí? No me recuerdes, ¿sí? Ese me que está con violeta, este es el objeto directo, es a mí, ¿sí? Y no me recuerdes, mimnes, que es una orden, es un imperativo, ¿sí? Y no me recuerdes estas cosas, o no me hagas acordar, literalmente sería no me hagas acordar de esas cosas. No me hagas acordar de eso, ¿sí? No sé, bueno, no sé, un día se emborrachan en una fiesta, ¿sí? Y hacen algún papelón, ¿eh? Y la próxima reunión un amigo se los recuerda, ustedes dicen entonces, me dé me tuton mimnes, que sí, no me hagas acordar de esas cosas. ¿Sí? Este, y lo mismo, sí, o lo mismo también se lo pueden decir, no sé, a una mamá que les recuerda que cuando tenían 7 años se hicieron pipí, bueno, díganle así, me dé me tuton mimnes, que, ¿sí? No me hagas acordar de eso. Otra forma de decirlo, sí, también es usando en vez de el me que es me viene a ser y no, es como una suerte de negación, pero también es una conjunción. ¿Sí? También yo puedo decir directamente la negación me y decir directamente no. ¿Sí? Me manamimneske, perdón, me manamimneske cacón. ¿Sí? Pueden practicar lectura con esta frase. Está bastante dificilonga para leer, ¿sí? Me
manamimneske kakon. No me recuerdes o no me hagas acordar de los males. ¿Sí? No me hagas acordar de las cosas malas. ¿Sí? O no me hagas recordar cosas malas. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces un subgrupo de estos verbos de genitivo de origen más objeto directo. También tenemos el verbo acuo, ¿sí? Que también puede llevar un objeto directo y un genitivo de origen, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, escuchar algo de alguien en el sentido de que yo escucho por intermedio de alguien algo, ¿sí? O también puedo decir escuchar algo de alguien en el sentido de que ese alguien es el tema al cual se refiere la información, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con estas oraciones, ¿sí? Acuo musiquén tu rapsodu, ¿sí? Ahí tendría que haber una coma nada más. Acuo musiquén tu rapsodu, perdón. O sea, escucho música, ¿m?, del rapsoda, ¿sí? El rapsoda es el que origina la música, o sea, yo escucho la música por intermedio o a través del rapsoda, ¿sí? Acuo musiquén tu rapsodú. Y ahí veo que también, ahí está, ahora sí. Tenía que llevar acento grave. Después, Jiméis emu acuete ten aletheian, ¿sí? Esta frase significa, ustedes escuchan, acuete, la verdad ten aletheian, ¿sí? Emu, es decir, de mí. Es como, no sé si ustedes siguen al canal de YouTube famoso que es El Chombo, no sé si lo vieron. ¿Vieron que dice, escucha lo que va a salir de mi boca? Bueno, eh, eso sería, ¿sí? Ese de mí es la procedencia del sonido, ¿sí? O de la información, ¿sí? Por eso, Jimei Semu Acuete Tenale significa ustedes escuchan la verdad de mí, no la verdad sobre mí, sino la verdad que va a salir de mis labios, ¿se entiende? Y después, el tercer ejemplo, acuo noston tu adelfu, ¿sí? Este caso sí, genitivo de origen significa el tema, en todo caso, ¿sí? Escuchar algo acerca de alguien, ¿sí? Acuo noston tu adelfu, esto es, escucho o tengo información o me informo sobre el regreso, noston, túa del fu, de mi hermano, ¿sí? Literalmente sería esto así, sería escucho sobre mi hermano su regreso, sería, ¿sí? Pero nosotros no podemos traducirlo así, nosotros tendríamos que decir escucho sobre el regreso de mi hermano o del hermano. ¿Mm? Cuando no está aclarado el posesivo, a veces uno lo puede presuponer, ¿sí? Siempre que tengamos suficiente contexto. En este caso tenemos esta oración, no tenemos mucho contexto para decir si es el hermano mío o el hermano del sujeto de la oración, o sea, de yo, o el hermano de otra persona. ¿Mm? Así que en este caso uno podría traducir, escucho sobre el regreso de mi hermano o directamente escucho sobre el regreso del hermano. Vaya a saber de quién. ¿Mm? Bueno, después tenemos, ¿se acuerdan de los verbos que significaban terminar? Bueno, acá tenemos la versión causativa, ¿sí? Hacer que algo termine. ¿Mm? Hacer terminar a algo, ¿sí? Y esto lo tenemos con el verbo pauo, ¿sí? Pauo es eso, es hacer que algo termine, ¿sí? Ese algo, este, sí, sería así, está bien.
Lo que pasa es que es hacer, ¿cómo sería? A ver, claro, hacer cesar algo a alguien, ¿sí? Hacer terminar algo a alguien, ¿sí? Mejor sería hacer que alguien termine algo, ¿sí? Ese alguien va a ser el objeto directo y ese algo, es decir, la cosa que termina, digamos, es el genitivo de origen. Vamos a ver los ejemplos para tenerlo un poco más claro. Dice acá, por ejemplo, hoiatros pawei ponu philocteten. Es decir, el médico hace, eh, digamos, hace cesar a Filoctetes su dolor, ¿sí? Hace cesar algo a alguien, hace terminar, hace que Filoctetes termine o deje de tener dolor, sería, ¿sí? Este, también otra forma de decirlo, pero ya la construcción sería totalmente distinta, es directamente decir, por ejemplo, la construcción es distinta, pero el significado es el mismo. Si yo digo, por ejemplo, Poway, Ponon y Loctetu, ¿sí? Esto sería una construcción más parecida a lo que tendríamos en castellano, ¿sí? Esto es hacer cesar el dolor de Filoctetes, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos acá es al revés. Tenemos la persona en acusativo y la cosa que debe o que hace que se finalice es el genitivo de origen. En este caso acá, en esta construcción, por ejemplo, lo que tendríamos sería este, ¿cómo se llama? Un objeto directo, ¿sí? Ponon philoctetu, ¿sí? Y dentro de ese objeto directo tenés el genitivo posesivo, ¿sí? Pero acá, en la construcción de arriba, lo que tenemos es otra cosa. Tenemos un genitivo de origen con un objeto directo. El objeto directo es la persona y la cosa va a ser el genitivo de origen. ¿Mm? Vamos a ver otro ejemplo. Joneanías Pawey Homeron Aoides. Es decir, el muchacho hace, ¿sí? Hace a Homero terminar el canto, ¿sí? Sería mejor, el muchacho hace terminar a Homero el canto, ¿sí? Aoides está en genitivo, es el genitivo de origen. Y Homeron es la persona, es el acusativo objeto directo. ¿Mm? Este, por supuesto, también ahí yo puedo decir el Joneanías, Pawey, Aoiden, Homeru, o sea, el muchacho hace terminar el canto de Homero. Pero hay una pequeña diferencia, ¿sí? Entre esa expresión y la otra. Cuando yo digo esto, Joneanías Pawey y Homeron Aoides, digamos que el centro de la acción de cesar está en la persona. O sea, el muchacho no está haciendo terminar el canto de Homero, sino que está haciendo que Homero deje de cantar. Eh, la diferencia es sutil, pero en griego existe y se da así. ¿No? Después, jo telémajos, ¿sí? Pawey, Penelopeian Klausmu, ¿sí? ¿Esto qué significa? Telémachos, ya lo conocen, es el hijo de Odiseo, Telémaco. ¿Mm? Telémaco, Pawey, Penelopeian Klausbu, es decir, hace que Penélope deje el llanto, ¿sí? Hace terminar a Penélope el llanto, ¿sí? Hace que Penélope deje de llorar, ¿sí?
Otro ejemplo, ¿sí? Pauo ton arroston odinon, ¿sí? Esto significa, yo, Pauo, está en primera persona, soy yo el sujeto, yo hago, ¿sí? Cesar al enfermo de sus lamentos, ¿sí? Literalmente, o traducido mejor, sería, este, hago que el enfermo deje sus lamentos, ¿sí? Y como verán, hay varios ejemplos que les puedo dejar a ustedes para que traduzcan, ¿sí? Entonces, ya tenemos tres: hacer acordar, oír o informarse, hacer cesar, ¿sí? Hacer que algo termine. Después tenemos acá un grupo grande de verbos, que son los verbos que significan privar, despojar, prevenir e impedir, ¿sí? Estos verbos también los habíamos visto, ¿sí? Con genitivo, ¿sí? Simplemente, por ejemplo, yo digo despojar de algo, ¿sí? Bueno, pero yo también puedo agregar un objeto directo, ¿sí? Puedo decir a quién despojo de algo, ¿sí? A quién privo de algo, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, a ver, uno que me guste, a ver. Eh, por ejemplo, este que está acá, ¿sí? El verbo cripto, que significa ocultar, ¿sí? Está relacionado en significado con este grupo de verbos. Por ejemplo, acá, ton thesauron, cripto, ton peiraton. ¿Esto qué significa? Escondo, yo escondo, si el sujeto soy yo, escondo, ¿sí? Escondo el tesoro, ¿sí? Esto es a alguien a quien yo escondo el tesoro de quienes, ¿sí? De los piratas. Entonces, Sauron, cripto ton peiraton. Escondo el tesoro de los piratas. Oculto el tesoro de los piratas. Pero no los piratas, acá los piratas no están entendidos como el genitivo posesivo de Sauron, ¿sí? Sino que escondo el tesoro que no es de los piratas, ¿sí? Para que los piratas no lo agarren. Esa es la idea, ¿sí? Porque si yo dijera, eh, digamos, porque si yo interpretara esto como un genitivo posesivo, escondo el tesoro de los piratas. O sea, el tesoro era de los piratas y yo voy y lo escondo. Pero no es el sentido que tiene esta oración. Esta oración lo que dice es que esconde el tesoro de esas personas, precisamente. Las oculta para que esas personas no lo encuentren, ¿sí? Como verán, es una diferencia sutil, pero obviamente cuando ustedes están más fogueados con el contexto y demás, lo van a poder sacar mejor. Acá simplemente es un ejemplo que está desprovisto de contexto, ¿sí? Después, por ejemplo, acá por ejemplo tenemos lío tontiranon tesarges, ¿sí? Lío, acá está en el sentido de despojar, ¿sí? Lío sería yo despojo al tirano. ¿De qué? Del mando, ¿sí? Tes arges, ¿sí? Pauo ton telemajon tes basileias, ¿sí? También lo mismo, despojo, acá pauo significa despojar, ¿sí? Tiene otro significado. Despojo a Telémaco del reino, ¿sí? O del reinado sería, ¿sí? Pauo ton prostaten tes arges, bueno, es el mismo ejemplo que di arriba con lío, ¿sí? Despojo sí, sería al guardián o al primero del mando, ¿sí?
ton filósofon tes soterías, ¿sí? Stereo, el verbo stereo significaba privar, ¿sí? De ahí viene, por ejemplo, cuando Aristóteles en la física habla mm, de materia, forma y privación, la stéresis es la privación, ¿sí? Stereo es el verbo, equivale a eso, a privar. Stereo ton filósofon tes soterías, privo al filósofo de la salvación. Sotería es la salvación. Apostereo tus anthropus tes psiges, ¿sí? Despojo a los hombres de su alma, ¿sí? Esto eh, lo puede decir, por ejemplo, no sé, la muerte personificada o algún soldado que se crea este, muy bueno, ¿sí? Bien. Y muy asimilados, digamos, muy parecidos a este grupo de significados están los verbos que significan apartar, separar o alejar, ¿sí? Apartar de algo a alguien, ¿sí? Ese alguien va a estar en acusativo, objeto directo, y de algo va a ser el genitivo de origen, ¿sí? Y acá tenemos varios verbos con muchos ejemplos, todos para que lo trabajemos, pero vamos a trabajar un par nada más, ¿sí? Por ejemplo, Jo Alexandros, vamos a trabajar con esta oración, por ejemplo, Jo Alexandros eremoei hacían persicon hoplon. ¿Esto qué significa? El verbo eremó significa liberar. En un sentido más amplio, el verbo eremó significa eso, significa hacer desierto algo, ¿sí? Sí, eso es, hacer un páramo sería, hacer un desierto, eremó, ¿sí? Pero en este caso tiene un significado un poco más alegre, que es eso, es liberar, ¿sí? O también apartar, ¿sí? En este caso más bien sería liberar. Alejandro libera ¿a quién? A Asia, este es el objeto directo, ¿sí? Alejandro libera a Asia ¿de qué? De las armas persas, ¿sí? Persicón, Hoplon. ¿Mm? Otro ejemplo, lío también puede significar liberar, así como lío significa despojar, también puede significar liberar, ¿sí? Lío tus Athenaius tesmon, o sea, libero a los atenienses de sus cadenas, ¿sí? Otro ejemplo, hoidi castai, apoliusi ton desmoten tes fruras. Esto es, los jueces, hoidi castai, apoliusi también significa eso, liberar, ton desmoten, esto es, al prisionero, tes fruras, de la cárcel. ¿Mm? Desmoten significa literalmente encadenado, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, la tragedia de Esquilo se llame así, Prometheus Desmotes, ¿sí? Prometeo encadenado. Pero desmote significa eso, prisionero. Y tiene que ver con esta palabra que estaba acá arriba, que es la palabra desmos, que significa cadena, ¿sí? Desmos es cadena, desmotes es el encadenado, el prisionero. Después, otro ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Hoiseoi ton poneron anthropon tendianoian paragusi. ¿Sí? El verbo parago significa apartar, ¿eh? Entonces, hoiseoi, los dioses, paragusi, apartan, ¿qué cosa? Tendianoian, el entendimiento o la razón, dependiendo de cómo lo elijan traducir, ton poneron anthropon, de los hombres malvados, ¿sí? De los hombres difíciles. Otro ejemplo, el verbo jorillo, que significa separar, que lo tienen acá, jozánatos, jorillei, ten psigen, tu sómatos. Sómatos es un genitivo que ustedes no vieron todavía, es un genitivo de tercera, pero la idea es interesante porque dice, la muerte, jorillei, separa, ¿a qué cosa? ¿A quién? Al alma, ten psigen, tu sómatos, del cuerpo.
Soma es cuerpo, somatos es del cuerpo. Por eso les puse acá la traducción para que no se perdieran en ese sentido. Bueno, también horizo puede significar dividir, ¿sí? Así, por ejemplo, hoi strategoi, ¿sí? Los generales, horizusi, dividen alelon lojus. Esto significa, los generales se dividen unos a otros las tropas, las facciones, ¿sí? Los pelotones. El lojos es el pelotón, ¿sí? Es como la tropa sería. ¿Sí? Tropa de soldados, se entiende, ¿no? Bien. A ver qué más tenemos. Ah, bueno, ya nos queda poquito. Después tenemos los verbos que significan mantener algo contra algo, también pueden llevar acusativo y genitivo, acusativo objeto directo y genitivo de origen, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, palamen antejo kefales. Antejo es mantener, o sea, yo mantengo, palamen es la palma de la mano, también se puede usar como sinécdoque de la mano, también me puedo referir con ella a la mano entera, ¿sí? Así que sería mantengo la mano contra kefales, o sea, contra la cabeza. ¿Sí? Otro grupo de verbos son aquellos que significan permitir o prohibir. ¿Mm? Y acá tenemos dos maneras de hacer esta construcción, ¿sí? El verbo prohibir, ¿sí? El verbo prohibir es apotrepo, ¿sí? Es prohibir a alguien algo. O sea, prohibir a alguien va a ser, ese alguien va a ser el objeto, la persona va a ser el objeto directo y la cosa va a ser el genitivo de origen. ¿Sí? Por ejemplo, la frase que acá tenemos es todaimonion apotrepei me tutu. ¿Esto qué significa? Todaimonion es la divinidad. ¿Sí? La divinidad apotrepei me tutu. Es decir, la divinidad me prohíbe esto. ¿Sí? También los verbos que significan abstener tienen esta construcción. ¿Sí? La divinidad me abstiene de esto, por ejemplo. ¿Sí? Pero también otra forma de construir estos verbos que significan permitir o prohibir, ¿sí? Por ejemplo, el verbo parejo tiene otra construcción. La cosa, ¿sí? Es decir, aquello que permite va a estar en acusativo y la persona a la cual se le permite ese algo va a ser el genitivo de origen. ¿Sí? Por eso yo acá puse algo a alguien con colores distintos, para que se den cuenta de esa diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, tuto aistesin parejei ton igneuton. ¿Sí? ¿Y esto cómo se traduce? Tuto es eso o esto. Más bien eso sería. Corrijan ese error después. Eso, parejei, permite, ¿sí? Aistesin, la percepción. Aistesin es un sustantivo que ustedes no, cuya declinación todavía no vimos, pero por esta terminación en in podemos saber que es un acusativo, objeto directo. ¿Sí? Eso permite la percepción aistesin, de ahí viene, por ejemplo, de la palabra aistesis viene, por ejemplo, estética, que es precisamente la estética es lo relativo a aquello que se percibe, ¿sí? Por los sentidos. Eso permite la percepción. Se entiende que cuando se habla de aistesin es la percepción sensorial. En sentido metafórico puede usarse en sentido de percepción intelectual, pero está mucho más vinculado a lo sensorial. Esto permite la percepción a quienes, y ahí viene el genitivo de origen, a los rastreadores. ¿Sí? Ton igneutón. La palabra igneutes, ¿sí?
igneutes, perdón, con acento sobre la Y, ho igneutes es el, ¿cómo se llama? El rastreador, ¿sí? El que, literalmente el que busca las huellas. Perdón, no es igneutes, es igneutes. Ahí está. Me parecía que algo andaba mal con el acento. Igneutes, con acento en la eta. Bien. Después tenemos, ya para terminar, ¿sí? Los verbos que significan sacar provecho, gozar, ¿sí? También van a hacerlo con un genitivo de origen, ¿sí? El acusativo va a expresar la medida o especie del goce y el origen del goce va en genitivo. En este sentido, estos verbos de goce están bastante relacionados con la idea de un genitivo partitivo, ¿sí? Así que digamos que estos verbos estos genitivos, digamos que van con verbos de gozar y demás, es como una suerte de zona gris entre lo que es el genitivo partitivo y el genitivo de origen. Incluso algunas gramáticas lo señalan como genitivo, este, genitivo ¿cómo se llama? De partitivo, ¿sí? Porque lo relacionan tal vez con los verbos que significan probar o degustar, ¿sí? Esa es una manera de entenderlo. También la otra manera es entender el goce, digamos, el objeto del goce como una suerte de objeto de deseo, como una suerte de origen donde se origina el goce. Y también lo puedo interpretar de esa manera. Yo por lo menos lo interpreto de esa manera. Ah, bueno, Tiago, nos vemos. Ya se fue. Bueno, ya hace como 3 minutos que se fue. Este, nos vemos entonces. Recién ahora lo veo al chat. Bueno, así entonces tenemos eh, este ejemplo. Joanthropos apolawei pola agazá ton alon zoon. Es decir, acá sería el hombre, ¿sí? Apolawei obtiene, podemos traducirlo así, o también eh, saca, ¿sí? En el sentido de sacar provecho, ¿sí? El hombre obtiene polágaza muchos bienes, ¿sí? O también podemos decir, el hombre saca mucho provecho, ton alon zoon, de los otros animales, ¿sí? O sea que acá el sentido del goce está, digamos, medio, ¿cómo decirlo? Está medio como difuminado, ¿sí? Con una idea más utilitaria del goce, si quieren, ¿sí? Pero de cualquier manera, la medida del provecho o del goce va a estar en acusativo y el origen va a estar en genitivo, ¿sí? Después, finalmente tenemos los verbos con sentimientos, ¿sí? Felicitar, admirar, compadecer, ¿sí? Básicamente sentirse feliz o sentirse triste por alguien, ¿sí? Este, la persona va a ser el objeto directo, ¿sí? Yo felicito a alguien, ese alguien va a ser objeto directo por algo, y ese va a ser el genitivo de origen. Y ahí tenemos varios verbos. Eudaimonizo, felicitar, zeló, envidiar, macarizo, que también significa felicitar, y finalmente oitizo, que significa compadecer. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, si ustedes hacen un buen ejercicio en griego, yo les voy a decir, se eudaimonizo, se macarizo, ¿sí? Te felicito, ¿sí? Y si yo quiero decir no sé, por el ejercicio de griego, yo tendría que decir se macarizo tes asqueseos heleniques glotes, o directamente tes asqueseos ton helenicón, ¿sí?
Asquesios, bueno, es una declinación que ustedes todavía no vieron tampoco, pero tiene que ver con la palabra asquesis, ¿sí? Que es la misma declinación que aistesis, ¿sí? Así que, así que bueno, ahí tenemos entonces estos verbos. Vamos a ver algunos ejemplos acá, por ejemplo. ¿Sí? Eudaimonizo se tu tropu. Te felicito, eudaimonizo se es te felicito, tu tropu, por tu carácter, por tu forma de ser. ¿Sí? Tropos es una palabra de traducción muy compleja, ¿sí? Tiene que ver básicamente con eso, con carácter, forma de ser, modo de actuar, conducta, ¿sí? También puede ser conducta, tropu. O sea que es algo que involucra lo interno y lo externo al mismo tiempo, ¿sí? De hecho, el primer verso de la Odisea lo menciona a Odiseo como un polítropos, es decir, alguien que tiene eh, un carácter variado, digamos, o un carácter variable en el sentido de que es, es flexible, digamos, ¿no? Su carácter es moldeable en todo caso. Y la traducción de polítropos ha dado mucho que hablar en ese sentido. Después, zelose tu plutu, esto es, te envidio por la riqueza, por tu riqueza. Macarillo ton atleten tes romes. Felicito al atleta por su fuerza. ¿Sí? Oitillo ton alquiviaden tes micropsigías. Esto significa, me compadezco de Alcibiades por su pequeñez de alma, sería micropsigías, es como su, ¿cómo sería? Por ser miserable sería, micropsigía, eso sería como miserabilidad, sería, ¿sí? Este, micropsigía es eso, es tener el alma pequeña, ¿sí? Bueno, esos serían los verbos con genitivo y acusativo, ¿sí? Lo ideal es que ustedes estudien y comparen estos grupos de significados con los que vimos del genitivo, ¿sí? Cuando vimos los transitivos simples. Ahora vamos a ver los verbos, estos son un poco más raros y menos importantes, pero vamos a ver que hay bastantes, que son los verbos que se construyen con un genitivo, con un complemento en genitivo y con un complemento en dativo. Vamos a ver el primer grupito, que son aquellos que llevan genitivo partitivo y dativo de interés. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, estos verbos que significan tener parte, hacer falta. ¿Sí? Están relacionados de alguna manera con los verbos de participación o con los verbos de privación. ¿Sí? Lo que pasa es que acá se le agrega un dativo indicando para quién hace falta, para quién se tiene parte. ¿Sí? Por ejemplo, esta expresión, tei pharmakon paionion tenoso. Esto es, estos verbos, ¿sí? En general, este tipo de verbos son verbos impersonales, se construyen en tercera persona del singular, ¿sí? Son verbos que no tienen un sujeto. Simplemente son el verbo y los modificadores, ¿sí? Dei pharmakon paionion tenoso, ¿sí? Es decir, dei es hace falta. ¿Qué cosa hace falta? Pharmakon paionion, ¿sí? Es decir, remedios salutíferos, remedios sanadores. Paionion es eso, es sanador, que lleva salud, etc. Tenoso, para la enfermedad, ¿sí? Dei pharmakon paionion tenoso, ¿sí? No hace falta remedios para cualquier cosa, sino específicamente para la enfermedad. O sea que digamos, este dativo viene a precisar el alcance del verbo hacer falta. ¿Sí? No hace falta para cualquier cosa los remedios, hacen falta para la enfermedad.
¿sí? Es algo parecido a lo que pasaba con el verbo eimi cuando iba con predicativo, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, jojaricios estilaros tojomero, ese dativo de interés, tojomero, iba para indicar, para precisar para quién la rosquilla es sabrosa, ¿sí? Para Homero y no para cualquiera. ¿Mm? Esa es la idea. Bien, ahí tenemos como un grupo de verbos que son un poco complejos en cuanto a su construcción, ¿sí? Por lo tanto, no es nada probable que los tome, o sea, de hecho, posiblemente no los tome. Después, los verbos que significan interesar, ¿sí? O ceder a alguien en algo, ahí me faltó poner los colorcitos para que tengan la referencia. Por ejemplo, este sería así, con este color, y este estaría así. Ahí va. Bueno. Ahí, por ejemplo, tenemos el verbo melo, ¿sí? Melo es el verbo para decir importar o interesar. ¿Mm? Se usa como impersonal. ¿Eh? Yo puedo decir, por ejemplo, mele y moi, me importa, ¿sí? Mele y moi, no me importa, ¿sí? Lo puedo usar en ese sentido. Ahí tenemos una expresión coloquial, ¿sí? Mele y moi, no me interesa. ¿Eh? Ahora, pero yo puedo precisar también con el genitivo, en este caso ya no con el dativo, sino con el genitivo, puedo precisar qué es lo que me interesa o qué es lo que no me interesa. ¿Mm? Si yo digo, por ejemplo, Meleimoy, ton logon tu Gorgiu, esto significa, me interesan los discursos de Gorgias. ¿Sí? Literalmente sería, estoy interesado en los discursos de Gorgias. ¿Sí? Con una construcción parecida se usa el verbo parajoreo, que significa ceder. Parajoreo tesarges tocalía, es decir, cedo cedo a Calía, o sea, cedo frente a Calías, o a Calias sería el mejor, cedo frente a Calias en el mando, o mejor sería cedo a Calias el mando. ¿Mm? El genitivo viene a precisar qué le cede a la persona o qué le interesa a la persona. ¿Sí? Por eso cuando traducimos podemos usar este genitivo como el sujeto de la frase en castellano. ¿Sí? Y puedo decir, por ejemplo, los discursos de Gorgias me interesan. ¿No? En este caso, por lo menos que es impersonal. Pero en el caso de parajoreo, que es un verbo personal, es decir, es un verbo que se conjuga de acuerdo con la persona que realiza la acción, ahí no tenemos ahí no tenemos problema para traducir. Decimos cedo a Calias el mando y ya está. ¿Mm? Después, el verbo que significa arrepentirse, que es metamelo. ¿Eh? Metamelo, ahí me equivoqué con el acento. Metamelo, que es arrepentirse, también se usa como impersonal. Metamele y moi tes clopes. ¿Sí? Esto sería, me arrepiento del robo. ¿Sí? Ahí yo tengo que, o sea, el verbo aparece en tercera persona, pero yo lo tendría que traducir por una primera, para usar un reflexivo. Me arrepiento. ¿Sí? Literalmente metamelei es eso, metamelo es causar arrepentimiento, así que sería me causa arrepentimiento el robo, digamos. Pero nosotros mejor traducimos me arrepiento del robo. ¿Sí? Bien, después tenemos los verbos que llevan genitivo partitivo y dativo de comunidad. Y acá tenemos nuestros ya
archiconocidos verbos que significan participar, ¿sí? También comulgar, ¿m? Participar de algo con alguien, comulgar en algo con alguien. El genitivo va a ser el genitivo partitivo, es la cosa de la que yo participo, la cosa en la que yo comulgo. ¿M? Y el dativo de comunidad va a expresar la persona con la cual yo participo, ¿sí? La persona con la cual yo comulgo, ¿sí? Por eso es un dativo de comunidad, ¿eh? Vamos a ver algún ejemplo. ¿M? Acá, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Dice, ton auton ergon Alexandro metejeis. ¿Esto qué significa? Ahí tenemos el verbo, metejeis, tú, o sea, vos participás, ¿sí? Alexandro con Alejandro, ton auton ergon, de las mismas obras, ¿sí? Metejete hieron kai cision tois orficois. O sea, ustedes participan ¿de qué? ¿Mm? Hierón sería eso, de los rituales y los sacrificios con los órficos, ¿sí? Participar de algo con alguien, ¿eh? Otro ejemplo con koinoneo, ¿sí? Tes politeias koinoneo to filosofo. ¿Mm? Esto significa, estoy en sociedad, ¿sí? O hago sociedad, ¿sí? O también soy parte de, ¿no? Koinoneo es también tomar parte de, compartir. Koinoneo tes politeias to filósofo. Es decir, yo comparto, o mejor dicho, soy parte de, tes politeias sería del Estado, ¿sí? To filósofo, con el filósofo. ¿Mm? Koinoneomen ponon kaikindinon alelois. Compartimos alelois, es decir, unos con otros, ponon kai kindinon, es decir, los dolores, las fatigas y los peligros. ¿Sí? Koinoneo es una palabra que utiliza mucho Platón para referirse a la relación no deseada entre alma y cuerpo, ¿sí? O sea, cuando hay una relación de comunidad entre el alma y el cuerpo, Platón dice, no, no tiene que haber comunidad entre alma y cuerpo, tiene que haber gobierno, tiene que haber desigualdad, tiene que haber arjé del alma hacia el cuerpo, ¿sí? Y se entiende que en la lengua griega están las características, porque la igualdad, habíamos dicho que se expresaba con el dativo, la relación de igualdad, la relación de compañía, de comunidad, con el dativo, y la relación de diferencia, la de jerarquía, superioridad y todo eso, con genitivo, ¿eh? Y precisamente koinoneo es algo opuesto a lo que, a lo que sería, por ejemplo, arjo. Si arjo es tener mando, tener gobierno, en cambio koinoneo es relacionarse, estar en sociedad, estar en conjunto, ya con una idea común. De hecho, eso lo dice la propia raíz del verbo, ¿sí? Lo que es koinos, en griego significa eso, común, ¿sí? Este, Incluso hay una variante de la lengua griega que se llama koiné, que significa común. La koiné es la lengua común, ¿sí? Es una suerte de lengua estándar adoptada por todos los pueblos de habla griega, ¿sí? En contraposición a los distintos modismos o las formas de hablar de cada pueblo, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos entonces los verbos que llevan genitivo partitivo y dativo de comunidad. Y ahora vamos a ver los verbos que llevan genitivo de comparación o de superioridad, acá los genitivos de jerarquía, con dativo locativo, ¿sí? Y ahí tenemos los verbos que significan diferir o ser diferente a alguien en algo. ¿Mm? Y siempre, por supuesto, en el sentido de superar, en el sentido de jerarquía. ¿Mm? Por ejemplo,
Ho agonistes diaferei, ¿sí? Tu enantiu te rome. Es decir, ho agonistes es el luchador, ¿sí? Diaferei se diferencia, es diferente, mejor dicho, es diferente tu enantiu de su adversario, del contrario, te rome, en la fuerza, ¿sí? Y está dicho en el sentido de ser superior al, este, al contrario, ¿sí? No en el sentido de ser inferior, ¿sí? Sino en el sentido de ser superior. Como que cuando uno dice diaferei, es que hace la diferencia, ¿se entiende? Es como esa expresión que decimos nosotros, hace la diferencia, en el sentido de que es superior, ¿sí? Bien. Y ya después tenemos las cosas más raras y más locas que se puedan imaginar. Este, por ejemplo, bueno, estos no tanto, pero ya cuando vayamos al dativo más dativo, ahí sí vamos a ver cosas raras. Acá, por ejemplo, tenemos verbos que llevan genitivo de origen y dativo de interés. Y ahí entran los verbos que significan mencionar y este, comenzar, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de mencionar, que es mnemoneuo. Himeis udepote ton horcon emoi mnemoneuete. ¿Esto qué significa? Himeis, ustedes. ¿Sí? Udepote es un adverbio que significa un circunstancial de tiempo. ¿Sí? Es un adverbio, pero sintácticamente es un circunstancial de tiempo. Significa nunca. ¿Sí? Todavía usado al día de hoy en griego moderno. Yo lo uso en mis conversaciones con mi amigo Alexandros. ¿Sí? Himeis udepote ton horcon emoi mnemoneuete. Es decir, ustedes nunca mencionaron, ¿sí? Nunca me mencionaron a mí ton horcon, los juramentos. ¿Sí? Nunca le hicieron mención de los juramentos. ¿Sí? Sería, claro, más que mencionar sería hacer mención de. ¿Eh? Ustedes nunca hacen mención, nunca me hacen mención de los juramentos. Está en presente el verbo además. Yo lo había traducido por un pasado. Bien. Y después finalmente tenemos los verbos que llevan genitivo de origen y dativo instrumental. Y acá entran básicamente los verbos que significan enojo, rencor, envidia. ¿Mm? Y ahí van a ver que hay dos tipos de construcciones, ¿sí? El dativo instrumental puede ser la persona y el genitivo de origen la causa, o al revés. El genitivo de origen puede ser la persona y el dativo instrumental la causa, ¿sí? Así que ahí tenemos dos verbos. Hay otros, pero estos dos son básicos, que son ftoneo, que es que puede significar tanto guardar rencor como sentir envidia, ¿sí? Sentir envidia es el significado más propio del verbo ftoneo. Lo que pasa es que hay una diferencia entre decir zeló y decir ftoneo, ¿sí? Son dos cosas distintas. Cuando uno dice zeló es una envidia, es envidia, lógicamente, estar celoso, ¿sí? Tener celos, sentir envidia, pero es una envidia pasable, digamos así. Es una envidia que uno la puede usar en el habla coloquial, ¿sí? En cambio, el verbo ftoneo es también sentir envidia, pero está usado en un sentido mucho más negativo, ¿sí? A tal punto que tengo una anécdota incluso con la palabra ftonos, que es envidia, que yo una vez le hice cuando estuve en Grecia, le hice un regalo a la mamá de mi amigo y
Bueno, siempre cuento esta anécdota, ¿no? Porque es muy llamativo cómo siguen las palabras antiguas, cómo siguen teniendo su valor al día de hoy. Este, y le hice un regalo a la mamá de mi amigo y yo le dije algo así como, quise decir algo como va a ser la envidia de sus amigas o algo así, quise decir, ¿no? Este, y claro, cuando dije la envidia, dije ftonos, que es la palabra para decir envidia, pero cuando dije ftonos, Alexandros, mi amigo, dijo, oh, y me dijo, no, como diciendo, no, como que había dicho una cosa espantosa, y yo ahí me empecé a poner colorado, empecé a sentir un calor que ni te imaginas. Este, fue bravo, claro, y ahí como que entendí, si bien, digamos, uno por ser, por haber trabajado tantos años en esto, más o menos entiende la diferencia, pero nunca pensé que iba a tener la misma fuerza que tiene en griego, moderno, porque la envidia, en sentido de tonos, es una envidia que lleva tras de sí la catástrofe, ¿sí? Sobre todo está usado en el sentido de la envidia que sienten los dioses cuando los humanos intentan sobrepasarlos en algún arte o en alguna cuestión, ¿sí? Y son precisamente esa envidia de los dioses, o sea, por eso los griegos decían que había que guardarse de la envidia de los dioses porque era la que, precisamente la que hacía que los dioses tomaran represalias por ser tan buenos, digamos, ¿no? O sea, es curioso, pero los griegos lo pensaban de esa manera, ¿eh? Si te iba demasiado bien, ojo, cuidado, porque te puede venir la envidia de los dioses, el tonos, ¿sí? Y ahí te quiero ver, ¿sí? Este, y en cambio, bueno, celo es una envidia que por suerte no atrae ese tipo de cosas, ¿sí? O en todo caso lo atrae, pero en un nivel más a nivel mortal, o sea, son los mortales, o sea, los que no influyen sobre el destino de las personas, entonces, bueno, uno puede estar a gusto con esa envidia, ¿sí? Con la envidia del celo, pero ya con el tonos, no, hay que precaverse, ¿eh? Bueno, y ahí tenemos entonces los verbos que significan eso, enojo, rencor o envidia, ¿sí? Por ejemplo, tuton emoi jalepainete. Esto es una pregunta, ¿sí? ¿Ustedes se enojan conmigo, emoi, de esas cosas? ¿Sí? Tuton emoi jalepainete. ¿Sí? ¿Se enojan conmigo de eso? ¿Sí? Y acá tenemos Joiseoi, Zoneusi, ¿sí? Los dioses guardan rencor, ¿sí? Con alguien, es decir, con Níobe, tes epereias, por su insolencia, ¿sí? Epereia es la insolencia. Otra forma de decirlo es hibris, ¿sí? La insolencia en el sentido de extralimitación, pero corresponde a una declinación que nosotros no vimos aún, por eso no la usé. Y también, bueno, ya dije, puede usarse la persona con la cual uno se enoja o siente envidia o rencor con un genitivo y la causa con el dativo. Así, por ejemplo, zoneo tois agazois tus strategu. Esto significa, siento envidia del general tois agazois por sus logros. ¿Mm? Pero es una envidia bastante jodida, sí, es una envidia jodida la del toneo. Es como una envidia diciendo, ojalá que te parta un rayo, ¿no? Este, bueno, y ahora sí vamos a ver las cosas raras y locas para terminar la teoría, que no podíamos dejar de verlas porque son las más llamativas. Tenemos los verbos con dativo y dativo, es decir, con doble dativo, ¿sí?
Algunos significados de verbos exigen doble dativo y se trata de verbos con significados muy, muy específicos. ¿Mm? El más llamativo es este, que me interesa, porque tiene es un dativo, pero es un predicativo en realidad. O sea, así como nosotros vimos el predicativo del sujeto, y vimos predicativo del objeto directo, que son, estos dos predicativos son bastante comunes, tenemos predicativo del dativo instrumental. Tenemos un predicativo del dativo instrumental y abajo vamos a ver que también existe un predicativo del genitivo de origen. Pero no se preocupen porque aparece solamente con muy poquitos verbos, ¿sí? De hecho, específicamente, el dativo instrumental y el predicativo del dativo instrumental aparece con aquellos verbos que significan usar o hacer uso de. Nomizo significa hacer uso de, pero en un sentido muy metafórico. El otro verbo, el que significa usar propiamente, es hraomai, es un verbo deponente, así que no lo vemos. ¿Mm? De hecho, este ejemplo que les doy acá aparece una sola vez en toda la literatura griega. Por eso es tan raro, porque tenemos un uso metafórico de un verbo y además tenemos esta construcción que ya de por sí es bastante inusual. ¿Mm? Y en este caso, la oración dice hoi la que daimonioi nomisusin, ¿sí? O sea, hoi la que daimonioi sidero stasmo nomisusin. ¿Esto qué significa? Los lacedemonios, los espartanos, usan el hierro, ¿sí? Hacen uso del hierro, sidero, stasmo, como medida de peso. ¿En cuánto medida de peso? ¿Sí? Como verán, está claro que es un predicativo porque aparece en castellano esta cuestión del cómo, ¿m? En cuánto, ¿sí? En calidad de qué, ¿sí? Pero está concordando con un dativo, por eso digamos predicativo del dativo instrumental. ¿Sí? No, de hecho es tan raro que no tiene, o sea, las gramáticas le ponen nomás predicativo, no le ponen predicativo del dativo instrumental, no tiene una denominación, o sea, a tal punto es raro. ¿Sí? Y finalmente tenemos los verbos que llevan genitivo más genitivo. Por supuesto, estos que aparecen dativo con dativo, genitivo y genitivo, son verbos que no voy a tomar y aparecen, o sea, se los pongo así como a modo de anécdota para que les quede. ¿Mm? Genitivo más genitivo, ¿sí? También. Son este tipo de construcciones, sobre todo la de doble genitivo, es rarísima, ¿sí? Es muy, muy raro. ¿Mm? Vamos a ver en qué casos aparece, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá ¿sí? Un tipo de construcciones que es con doble genitivo de origen. ¿Mm? Escuchar algo de alguien, ¿sí? Yo lo puedo usar, recuerdan que nosotros lo habíamos visto con acusativo y genitivo, escuchar algo de alguien. Pero también puedo decir escuchar algo y ese algo va a ir en genitivo, ¿sí? Como un genitivo de origen también, ¿sí? Y así tenemos el verbo escuchar, ¿sí? Acuo fonu tu adelfu tes Marías. Escucho sobre el asesinato del hermano de María, por ejemplo, ¿sí? Después, otro ejemplo. Los verbos que significan golpear, acertar, particularmente el verbo tinjano, ¿sí? Que significa eso, golpear el blanco o alcanzar el blanco. ¿Mm? Digamos, el objetivo, ¿sí? El objetivo, el blanco, va a ir en genitivo. Pero también yo puedo especificar la parte del genitivo en la cual acierto, ¿sí? En la cual doy el blanco. Así, por ejemplo, tupaidiu jojoplites chinhanei, y tengo un acento de más. Chinhanei meses escardías. El arquero
O el soldado sería acá, yo, ¿por qué puse arquero? Bueno, si fuera arquero sería Tixotes, así. Tupidiu, Toxotes, Tinhanei, Meses Tescardías. Es decir, el arquero acierta al niño, ¿sí? Tupaidiu, ahí está el genitivo de origen, en el medio del corazón, Meses Tescardías, especifica la parte, ¿sí? Ahí tenemos, entonces, esto ya es una construcción muy rara. Y finalmente, la construcción más rara de todas es genitivo de origen más predicativo del genitivo de origen. Y esto solamente aparece con el verbo tinjano, cuando significa alcanzar, ¿sí? U obtener. Así, por ejemplo, ¿sí? Estiges olviu tinjanusin hoi ajaioi. Y esta oración se traduce: los aqueos alcanzan feliz la suerte. Alcanzan la suerte en calidad de feliz, sería. ¿Sí? En el sentido de que alcanzan buena fortuna y no desgracia. ¿Sí? Pero ya les digo, este tipo de construcción es muy poco frecuente, diría yo. ¿Sí? Así que bueno, terminamos de ver la sintaxis del verbo para... terminamos de ver todo el contenido para el segundo parcial. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta o alguna duda que se me quiera plantear? Quería saber si vas a subir la resolución de los ejercicios, así. Sí, hoy lo voy a hacer en lo posible. Lo dije el lunes que lo iba a hacer ayer, pero bueno, al final haciendo este apunte no llegué, así que lo voy a hacer, lo voy a terminar para hoy a la noche o mañana a la mañana. Oh, ¿Sí? ya, listo, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, también, también eso quería decirles, que voy a subir más ejercicios. ¿Sí? También. Eso también porque, bueno, necesitan practicar. Y es, de hecho, lo que más necesitan. No necesitan más teoría, necesitan práctica. ¿Sí? Ya, de hecho, está subido a Moodle el práctico 9, como para que también lo vayan haciendo. Está subido desde ayer a la tarde. Así que ahí ya tienen material para practicar. Pero bueno, voy a subir más ejercitación. Y mi idea en lo posible va a ser subir alguna suerte de simulacro de parcial o algo de ese estilo, como para que no se lleven ninguna sorpresita. ¿Eh? Así que bueno, chicos y chicas, la verdad que espero que les haya resultado amena la clase. Yo por ahí sé que fui muy rápido estas últimas clases y son muchas cosas para asimilar, pero mientras hagamos la práctica, y bueno, obviamente voy a subir algunos suplementitos así como para terminar de asentar las cuestiones del análisis sintáctico sobre todo. Pero bueno, a mí por lo menos no me sentí tan incómodo como otras veces dando estos temas. O sea, a veces simplemente me limitaba a dar las declinaciones y después era, bueno, que ustedes agarren y adivinen los significados. Pero en este caso me parece que ya tienen otra idea de lo que es el significado, ya tienen, me parece a mí, o por lo menos esa era mi intención, que ustedes agarren el diccionario con otra perspectiva, ¿sí? Si lo logré o no, lo vamos a ver en los parciales. Este, pero bueno, por lo pronto la receta que les puedo dar es, ustedes practiquen, ¿no? Todo lo demás, las correcciones y demás, las herramientas se las vamos a dar nosotros, pero la parte que tienen que poner ustedes es la de practicar. ¿Mm? ¿El lunes va a ser de consulta, repaso? Sí, exacto. El lunes va a ser de eso y ya, bueno, vos no estabas, Romina, pero dije que también iba a dar una clase más el martes. Voy a dar una clase extra el martes en mi horario de consulta de 14 a 16.
Bueno, y si pinta, lo hacemos hasta las 17, como ustedes quieran, como la paciencia les dé a ustedes. Está bien. Pero bueno, la idea va a ser que en el horario de consulta hacer una clase extra para dedicarlo si pinta a la práctica, haremos práctica, y si pinta a consulta y con dudas, haremos consulta con dudas, lo que pinte. Entonces, esta semana vas a dar todos los ejercicios y el simulacro, así el lunes y martes despejamos las dudas, todo. Exactamente, todo para que practiquen. Buenísimo. Y ya digo, ya tienen el práctico para el viernes, así que ahí tienen por lo menos para empezar. Bueno, buenísimo. Bueno, Jaire. Jaire Tepantes, Erroste, Pantes, Caipasay, siempre tengo que incluir el femenino, Pantes, Caipasay, así que bueno, nos vemos. Voy a cerrar la grabación acá. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau.